Cosas que no puedo olvidar, aunque ya no duelen tanto. ¿Sabes qué? El tiempo pasó. Bienvenido, soy Espi y hoy estamos con un invitado en compositor y escritor Anes Omar Martínez. Buenas tardes, don Anes. Para mí es un gusto tenerlo en este episodio. Hola Espi, qué gusto poder saludarte. Te agradezco muchísimo el favor de esta invitación a tu podcast. Te deseo muchos éxitos en esta actividad. Te admiro profundamente. He visto tus entrevistas anteriores y las he disfrutado muchísimo. Muchas gracias por invitarme y con mucho gusto platicamos sobre lo que tú quieras saber de mí. Muchas gracias a usted y adelante. Cuéntenos en qué momento descubre su talento musical. Exactamente no me acuerdo, Espi. No sé a qué edad comencé a escribir, pero sospecho que fue como a los 6 o 7 años. Lo que sí me acuerdo es que desde muy niño, cuando apenas empezaba a hablar, pues me gustaba mucho cantar. Escuchábamos la radio en la casa y me gustaba repetir las canciones o chiflar las melodías que yo escuchaba. En ese entonces desconocía que se llamaba melodía, pero me gustaba entonarlo. Cuando en la escuela hacíamos las ceremonias a los honores de la bandera, igualmente disfrutaba cantar el himno nacional, el toque de bandera. Cuando había ceremonias por la primavera, por el Día de las Madres, normalmente me elegían para que yo dijera algunas palabras o para que yo recitara algún poema. Y pues eso desde principios de la escuela primaria ya lo hacía. Yo creo que al final del jardín de niños y a principios de la primaria fue cuando me di cuenta de ese gusto por hablar, por escribir, por cantar. Más que talento, yo lo llamo gusto, inclinación natural. ¿Cuál es la canción que nos lleva representando a lo largo de su vida? Cuando escribo oficialmente la primera canción, sería en el primer año de primaria, tal vez como a medio curso, a medio año escolar, a raíz de que yo estaba muy triste. Y estaba muy triste porque unos meses atrás había muerto mi padre. Ahí conocí la experiencia de la muerte, el significado que tiene, y yo estaba muy triste porque no veía a mi papá. Ya no me juntaba con los compañeros, ya no jugaba con ellos, me la pasaba yo solo por allá en un rincón, pensando o creyendo que pensaba algo. Se acercó a mí un maestro, se apellidaba Iberri, y me dice, oye Andrés, ¿qué te pasa? Te ves un poco solo, ¿por qué no juegas con tus compañeros? Maestro, es que mi papá murió y me siento triste, no tengo ganas de jugar ni de hablar con nadie. Y él me puso plática y me preguntó, ¿y qué te gusta hacer? Digo, pues algo que yo hago y disfruto mucho hacer es escuchar cuentos y canciones de Cricri.
También tenía un disco de Odisea Burbujas, era un programa de la televisión y también lo escuchaba. Y me preguntó, ¿y tú por qué no escribes tus propios cuentos y canciones? Yo me le quedé viendo un poco raro y le dije, porque yo no soy ningún artista. Y él me ve tranquilamente, sonríe y me responde, mira, Cricri es un hombre y es un artista. Fue un niño, aprendió a ser artista y se hizo artista. Así que si tú quieres, hoy que eres niño, puedes aprender de arte y puedes convertirte en un artista. Escribe. Tal vez eso te ayude, lo disfrutes, te sirva. Yo me quedé pensando y me encantó la idea, la verdad. Salí de la escuela, fue por mí mi mamá y me dice, ¿qué tienes? Estoy muy contento. Y ella sonrió. ¿Por qué? Porque el maestro Iberri me dijo que yo puedo ser un artista. Ah, qué bueno. Y entonces ya llegué a la casa, comí, agarré una libreta y me puse a escribir un poema o una canción. Pero ya oficialmente con la intención de escribir un poema o una canción o una frase bonita, no algo para regalarle a una niña o para una maestra, sino un poema, lo que yo quería definir como un poema o una canción. Y recuerdo, este texto es un texto muy breve que dice, una flor vi en invierno que nunca vi en verano. Yo no la vi en verano por ser la flor de invierno. Y me sentí espectacularmente contento, relajado, pleno, realizado. Me acuerdo que arranqué la hoja de la libreta, recorté las tiritas que unen la hoja con el espiral y lo metí en uno de los libros que llevaría el siguiente día a la escuela. A la hora del recreo, en la misma banquita donde yo siempre me sentaba, ahí estaba sentado el maestro y le dije, maestro, escribí mi primer poema. Y él lo ve, lo lee y lo empieza a cantar. Y yo me quedé asombrado por cómo sonaba mis palabras cantadas por alguien más. Entonces, pues me dio mucha más felicidad. Desde ahí, desde esos 6, 7 u 8 años, donde ya me siento artista, sin saber nada de perspectiva literaria ni de esos temas, pues prácticamente no he dejado de escribir. Se puede notar que cada canción de usted tiene grandes sentimientos. Es algo admirable. Y escuchen esta primera canción, este primer poema que yo titulé Una flor. Vamos a escucharla. Una flor vi en invierno que nunca vi en verano. Yo no la vi en verano Por ser la flor de invierno. Yo no la vi en verano por ser la flor de invierno. Una flor vi en invierno Que nunca vi en verano. Yo no la vi en verano
por ser la flor de invierno. Muy bonita canción la que acabamos de escuchar. ¿Qué tipo de música escuchaba en aquellos tiempos? Pues en esos tiempos de la escuela primaria, en la casa escuchábamos la radio, escuchábamos una estación que se llamaba o se llama, no sé si aún exista, Radio Felicidad, donde en determinados horarios había programas de Juan Gabriel, de Pedro Infante, de Vicente Fernández. También escuchábamos el fonógrafo. Como gusto personal, yo escuchaba mucho discos de Cricri. Mi hermana mayor me regaló una serie de discos. Eran, creo que 9 discos en una colección de una editorial llamada Reader Digest. Y venía una colección de cuentos y canciones de Cricri. Y yo la escuchaba muchísimo, eran discos de acetato todavía. Y sobre que esta música aún esté en el gusto de la gente, yo creo que sí, porque es música popular, música aún muy escuchada por muchas personas. Y eso fue lo que yo escuché. Uno de mis hermanos mayores escuchaba Vicente Fernández o escuchaba música de mariachi, música ranchera. Otro le gustaba más el rock and roll, él ponía los Beatles, Rolling Stones. Otro más escuchaba grupos y como de los que tocan en los bailes. No son exactamente de cuando iba en la primaria, pero ya son más recientes. O tal vez sí, no me acuerdo exactamente. Escuchaba a este hermano los Yonix, los Bookies. En general, música popular es la que escuchábamos en casa. En casa nadie tenía una formación musical y escuchábamos la radio, el programa de televisión siempre en domingo y los discos que teníamos nosotros. Y yo creo que toda esta música aún sigue vigente. A mí también me gustan las canciones de Juan Gabriel y todas esas canciones. ¿Y cuántas canciones lleva grabando? ¿Cuántas canciones tengo escritas? La verdad no tengo idea. A diario escribo. No todo lo que escribo lo conservo. ¿Por qué? Porque a veces escribo apresurado, a veces escribo con calma, a veces escribo cosas que me interesan solo a mí, a veces digo esto, vamos a intentar hacer un soneto, una décima, escribir un cuento, escribir una canción, pero mucho de lo que escribo se queda en libretas, se ha quedado en libretas, se ha quedado en archivos, se ha quedado en computadoras que incluso he perdido. Vamos a hablar de lo concreto. Actualmente tengo grabadas 55 canciones de diferentes géneros. Tengo escritas, registradas y ordenadas un promedio de 150 canciones ya registradas en Indautor. Un promedio de 60 canciones ya registradas en la Sociedad de Autores y Compositores de México. Mucha obra que si me pongo a leerla podría dedicarme meses, tal vez un par de años, dedicándome a leer y a ver si rescato algo de lo que he escrito, pero no creo hacerlo. Díganos qué significa componer y a la vez ser un escritor.
Fíjate que esa pregunta donde tú separas ser autor, compositor con escritor, pues yo lo veo como algo parejo, porque todo el tiempo se escriben las canciones, se escribe la música, se escriben los poemas, se escriben las canciones, se escriben las novelas. O sea que es integral, está integrado. Pues me parece la escritura en general como un proceso de autoconocimiento, como un proceso de comprensión de lo que uno piensa, de lo que uno siente, una forma de asimilar la vida y las experiencias que nos tocan vivir, como la oportunidad de decirle a alguien lo que uno le quiere decir de una forma clara, de una forma sencilla o de una forma confusa, porque también pudiera ser. Mi esfuerzo al escribir tanto canciones como literatura es buscar la expresión más simple, la que sea más fácilmente comprensible por un servidor y por otras personas. Alguna vez escuché que alguien sabe realmente de algo cuando es capaz de explicárselo a quien ignora del tema y le entiende. Entonces, en esa plática que me hicieron, me platicaron que Albert Einstein, el físico, le explicaba a su abuelita sus teorías y sus invenciones y sus descubrimientos, y que su abuelita le entendía, sin ser ella física. Entonces, cuando yo escuché esa plática, dije, pues creo que es algo indispensable que podamos expresar con claridad y con sencillez lo que queremos para que nos entiendan exactamente lo que queremos decir. Y esa es mi intención como una persona que escribe. Como te dije en un principio, la mayor parte de mi proceso creativo ha sido para mí y para las personas cercanas. Lo he compartido realmente poco a más personas. Sobre todo lo he compartido a los alumnos con los que he tenido la oportunidad de trabajar en los diferentes talleres de oratoria, de lectura o de creación literaria que imparto, porque busco que mis manuales, mis materiales didácticos, sean muy claros y sean muy concretos. Y, y más que un deseo de escribir por publicar o por compartir, es un deseo de escribir por hablar conmigo, por preguntarme cosas, por responderme cosas, para buscar comprender algo que deseo entender, para satisfacción personal, para hacer catarsis. Ese es el sentido de mi obra. Mi obra es más de autoconocimiento, mi obra es más de convivencia con las personas con las que estoy cercano. Hasta muy recientemente me entró la idea de publicar y compartir. ¿Qué género escribe? Escribo prácticamente todos los géneros literarios y algunos científicos. El ensayo es la forma de explicar alguna situación que tú piensas, que tú crees, y de fundamentarla igualmente en ámbitos humanos, en ámbitos científicos, en ámbitos didácticos. Por ejemplo, mis manuales pues son ensayos científicos o ensayos tecnológicos. En el caso de la parte literaria, escribo poesía, o lo que yo digo que es poesía, narrativa, que son cuentos, que son novelas. Principalmente escribo lírica de canciones, escribo poemas, escribo narrativa.
y ensayos. Como éxito que sí es de un té que le llama más la atención a los jóvenes al leer su libro. Mis lectores han sido principalmente mis alumnos en los diferentes cursos que imparto, y lo que he observado en ellos, porque son alumnos de muchas edades, desde niños hasta adultos, es que sí les ha llamado la atención y sí les ha cautivado, les ha atrapado lo que han leído de mi obra, sobre todo el poema o los cuentos. Por ejemplo, en las clases de lectura o de redacción creativa, que es creación literaria, cuando van alumnos jóvenes, vamos a pensar que tienen 12, 13, 15 años, son adolescentes, pues busco proponerles lecturas acordes a su edad, con problemáticas que ellos pueden estar enfrentando. Y veo que responden muy bien, se interesan por la lectura, por comprender, por leer correctamente, o incluso por escribir cuando vienen a los talleres de creación literaria. En el caso de alumnos adultos, pues ya ocupo una lectura genérica para todos, en la cual hay obras mías y hay obras de otros escritores. Busco diversidad porque la mente humana debe tener diversidad. Y en lo que respecta a mi obra, también he notado, pues como sorpresa, interés, que les parece agradable lo que escribo. Y como escribo prácticamente de toda la experiencia humana, la parte sensorial, la parte intelectual, la parte emocional, buscando integrar en el cuento, en el poema, toda esa experiencia humana cotidiana, pues veo que han respondido muy bien. Hace mucho tiempo publiqué pues un librito que yo mismo hice, lo llevé a la imprenta ahí en Santo Domingo y se imprimió sin ningún protocolo, no tenía ISBN, no tenía, simplemente era una redacción encuadernada, y se hicieron presentaciones de lectura en diferentes escuelas y afortunadamente se vendió toda, no me quedó ni una. Era una colección de cuentos y poemas. He tenido la iniciativa y el interés de publicar en editorial, pero eso tiene un seguimiento específico y como me he puesto a trabajar en otras áreas, no me he concentrado. ¿Cuál es su sueño como éxito al futuro? Uno de los proyectos de este año es publicar formalmente, profesionalmente, al menos 2 libros, uno de poemas y uno de cuentos, tal vez alguna novela, si me da tiempo y me alcanza el dinero. Platíquenos de qué se trata esa historia. Sobre mi experiencia como creador. Así, mi obra va a hablar de mi experiencia, va a hablar de mi vida. Yo creo que todo ser humano que escriba, toda persona que escriba, va a reflejarse en lo que escribe, va a contarse él mismo, de una forma directa o de una forma ficticia, pero va a ser un reflejo de su persona. Entonces, para este año yo espero tener publicados al menos 2 libros. Si tengo suerte, tiempo y dinero, 3. Ya verá que podrán cumplir todo su sueño. Fíjate un de que en el mundo de la escritura han cambiado la forma de escribir. Pues fíjate que respecto a esa pregunta, yo creo que la forma de escribir
desde que empezó la escritura hasta este momento es muy parecida, porque escribir busca comprender el entorno, busca transmitir algún mensaje. Al escribir se busca compartir alguna reflexión, un sentimiento. Entonces, esa experiencia humana ha estado presente siempre. Tal vez la forma como nombren las cosas sea diferente. Tal vez ahora se ocupen palabras que antes no se ocupaban o se hable de conceptos que antes no existían. Por ejemplo, la tecnología, los teléfonos. Pero la necesidad comunicativa siempre ha existido y el medio escrito, ya sea por la carta, la literatura, el periodismo, el texto didáctico, científico, histórico, pues siempre ha estado. Entonces yo creo que la experiencia humana de escribir es igual de cuando comenzó a la fecha. Ahora hay algunas herramientas. Por ejemplo, en uno de mis talleres de redacción me preguntan los alumnos, oye, profe, ¿y qué piensas sobre ocupar la inteligencia artificial para redactar? Sinceramente yo no lo he hecho porque pues aprendí a hacerlo yo. Pero para muchas personas que les cuesta trabajo expresar alguna idea, tal vez preguntarle al ChatGPT o alguno de esos motores de inteligencia artificial sobre alguna curiosidad, sobre alguna intención o darle una instrucción de escribir algo en específico, pues pueda ser bueno. De hecho, es uno de mis propósitos buscar ocupar esas herramientas para conocerlas, pues para saber de ellas, ¿no? La primera vez que yo intenté ocupar fue ChatGPT y me dijeron, oye, es que ahí se pueden escribir canciones. Y entonces yo le redacté al ChatGPT, a ver, escribe una canción de amor, pero así no muy genérico. Y escribió una cosa horrible, realmente sin pies ni cabeza. Entonces me dije, a ver, una canción de amor que hable sobre un compromiso de una persona por conocer, por estar con otra persona, por comunicarse. Y entonces fui definiendo la idea. Y ya me dio un resultado diferente. No me fue satisfactorio, no me satisfizo. Y terminé diciendo, mira, esta es mi propuesta sobre este tema. Y maravillosamente te dice el ChatGPT, qué bueno es tu texto, qué completo, tal. Te recomiendo pulir esto y este otro tema, ¿no? Ah, entonces te hace comentarios, te hace correcciones. Pues ese tema es interesante porque muchas personas igual batallan al escribir en la computadora, no son muy ágiles en los teclados y teclean una letra de más, les falta alguna puntuación y entonces este tipo de motores pudiera ocuparse como un corrector, como una primera revisión ortotipográfica de alguna obra. Pero sustituir la experiencia humana, pues no creo que aún ahora, no creo que en este momento sea posible a través de esos medios. Pero pues están avanzando y muchas personas las están ocupando y eso enriquece este tipo de motores de inteligencia artificial. Pero en concreto, pues yo creo que la experiencia humana de escribir y de comunicar es la misma hoy que hace algunos miles de años. ¿Qué historia es con la que más se identifica de las que ha escrito?
Fíjate que no tengo una historia en específico con la cual me identifique. En el momento cuando la escribí o escribí esas historias, me identifiqué mucho con ellas y van a expresar lo que yo pensaba, lo que yo sentía o lo que yo vivía en ese entonces. Ahora puedo releerlas y pues verlo desde una perspectiva diferente porque creo que he evolucionado a lo largo de mi vida. He superado diferentes etapas y reconozco y acepto y disfruto en general todo lo que he hecho, porque todo lo que he escrito lo he disfrutado mucho, pero no tengo una historia en específico que diga, esta me representa, esta me define completamente. Yo creo que todo. Y más que platicarte sobre una historia que he escrito, pues tal vez platicarte sobre un nuevo proyecto de una novela que pienso escribir este año, donde va a trabajar mucho el tema de la conspiración. Va a hablar de historia, va a hablar de gobiernos, va a hablar de intereses y cómo una sociedad ficticia, una sociedad, un grupo social, mejor dicho, de gente muy rica, se integra, se organiza para empezar a controlar la educación, la religión, la política, el comercio y en general todas las áreas que vive esas poblaciones, porque esa sociedad de gente muy rica y muy poderosa está en muchos países y y es un modelo conspirativo porque me parece muy interesante esa idea conspirativa donde se manipula a la gente de las sociedades para que se comporten de una forma específica. Es una situación ficticia, no es algo real, pero es una situación muy común y por ese tipo de pensamiento tan común de pensar en conspiraciones es la intención de integrar ese proyecto. Espero terminar de escribirlo por ahí de noviembre. Ahorita tengo la estructura general y voy a estar escribiéndolo poco a poco. Será una novela corta de unas 200 páginas con una lectura bastante ágil. A ver cómo nos va. Ya te platicaré. Ni voz son digitales o también lo podemos tener en físico. Como tal, el único libro que yo he publicado es esa antología de cuentos y poemas que imprimí hace unos 25 años, tal vez un poco más, y realicé presentaciones en foros culturales, en escuelas y afortunadamente vendí todo. Lo integraban 20 cuentos y 30 poemas. Era un libro pequeño, fácil de leer y pues yo ya no lo tengo. Tal vez alguno de las personas que lo compró lo tenga. Últimamente empecé a concursar en certámenes literarios a nivel internacional y he tenido la suerte de que muchos de mis relatos, ensayos, poemas han sido seleccionados para su publicación y esta editorial o estas editoriales venden los libros a través de impresión física, a través de Amazon y también creo que en formato digital. Pero algo que yo haya hecho y tenga ahorita disponible, no. En el proyecto de impresión de este año, que son 2 libros al menos, pues va a estar disponible en el formato físico, venderse por internet en algunas librerías donde lo acepten y también por el concepto de el libro electrónico. Sí, espero tenerlos listos. Y volviendo al tema de la música, cuéntenos
un poquito más de ese gran talento. Pues parte de ese gran cariño por la música, por hacer canciones, está en que yo considero que la canción popular es una forma de poesía, una poesía más sencilla que la poesía literaria, pero igualmente es una poesía que puede llegar a más gente. Entonces, como representa una forma de hablar conmigo, de decirme cosas, de pedirle algo a alguien, pues es una experiencia maravillosa para mí hacer canciones y lo disfruto muchísimo. Realmente ya no solamente es catarsis, sino que es recreación, deleite, reto personal. Suelo escribir vivencias, reflexiones personales, también cosas que me cuentan. Muchas personas se acercan a mí y me piden que les escriba una canción, ya sea para despedir a un ser querido que acaba de morir, para buscar reconciliarse con su pareja, para agradecerle a su esposo o a su esposa por el tiempo que le ha soportado. Y, y lo he hecho con mucho gusto. Muchas de mis canciones cumplen esa experiencia, se han escrito por algo real. Hace mucho tiempo yo dejé de escribir por situaciones fantasiosas o que imaginaba, que son bastante buenas, ¿no? Pero sobre todo en la canción que escribo ya la baso en hechos reales, en situaciones que estoy viviendo, en situaciones que me contaron o que observé. Entonces es una forma de disfrutar mi vida el hecho de escribir. He visto que también realiza concursos de canto. Cuéntenos un poco más sobre ese tema. Los concursos de canto nace la idea porque al buscar promocionar mi obra, pues todos los medios de promoción cuestan dinero. Entonces, por ejemplo, yo subo una canción a plataformas digitales donde la gente la puede escuchar en Spotify, en YouTube, en Apple Music, en diferentes plataformas. Y entonces paga uno por tener la cuenta y por subir las canciones. Es una cuota pequeña, realmente poco significativa. Y lo hace, pero el subirla, pues no implica que te va a conocer mucha gente. Pues te conoces tú, tu familia, los amigos que ya no saben dónde esconderse cuando les mandas tus canciones. Y gente que empieza a escuchar y empieza a sumarse, por ejemplo, en redes sociales. Entonces, hacer una campaña de, de publicidad de música son inversiones, inversiones que entra dinero a grandes empresas que lo que menos necesitan es dinero. Y yo encuentro que en redes sociales puede haber gente que le gusta la música, que le gusta cantar, mucho, muy talentosa y que también está buscando una oportunidad. Entonces, ese es el concepto del concurso de canto que he hecho. Hasta el momento he realizado 2 concursos de canto donde yo he patrocinado los premios de primero, segundo, tercer lugar y la experiencia ha sido formidable porque se han inscrito muchas personas con un nivel artístico muy bueno, son muy buenos cantantes, con excelentes interpretaciones. Yo escucho mis canciones con personas reales, así como tú y como yo, que tienen familiares que los van a escuchar y poco a poco me doy a conocer con mis temas. El impacto no fue grandísimo, pero fue bastante bueno y conocer a personas como Erika del Rocío, como Etzael, como Lucía,
hay otra Lucía, la michoarense, como Leslie, Ángel, Bruno, bueno, todos los que han participado, pues fue una experiencia muy linda. Han sido experiencias muy bonitas, muy enriquecedoras, porque personas que igual están buscando una oportunidad, se dan el tiempo, se dan el espacio, suben el video, lo comparten con sus conocidos, con sus amigos, con sus familiares, y más gente les escucha a ellos y me escuchan a mí. Yo quisiera darles premios a todo, pero a todos, pero pues no alcanza el dinero. También uno de los objetivos era buscar patrocinios y se hizo un segundo proyecto que se llama Voces de Esperanza, donde pues busqué a los participantes de los concursos de canto para que integraran unas canciones, las interpretaran. Tal vez por las fechas, que fue fin de año, no fue tan exitoso como los concursos porque únicamente 2 personas grabaron 2 temas y la experiencia fue muy buena. Así no está cerrada la puerta de los patrocinadores aún, pero tampoco está abierta. Hay que seguirla trabajando para que decidan apoyar a cantantes independientes que quieren una oportunidad y que quieren darse a conocer. E igualmente yo buscar hacer inversiones, si puedo, con un patrocinador donde dé a conocer mis canciones y ayude a que cantantes independientes se den a conocer. Y en general ese es el concepto de los concursos de canto. Estuve en gusto de conocerlo porque soy amiga de uno de sus participantes, Efraín Silva Rojas. En cuanto estuve en gusto de tenerlo en otra de mis entrevistas. Sí, me acuerdo muy bien de Etzael. De hecho, él ganó el primer lugar del concurso 1 con el tema No tengo ya palabras para ti. Me encantó su originalidad. En el segundo concurso hubo más participantes con un nivel artístico igualmente muy alto. Estuvo una chica que yo la vi crecer, más bien la escuché crecer en la radio, Rubí Esmeralda, una gran cantante de música mexicana. Ella ganó el segundo lugar en el concurso 2. El primer lugar lo ganó Erika del Rocío y el tercer lugar lo ganó Etzael en el concurso 2. Del proyecto Voces de Esperanza, Lucía Castellón, creo que sí se apellida Castellón, de Colima, creo que ella es de Colima. Ella grabó 2 canciones, una titulada El Viento y otra titulada Hoy es Tiempo. Y Erika del Rocío grabó también 2 canciones, una es Amanecí pensando en tu amor y la segunda canción que grabó es Perdóname los besos. A todos los cantantes de los concursos 1, 2 y el proyecto Voces de Esperanza los pueden escuchar en mis reels de Facebook. Así búsquenme Andrés Omar Martínez, compositor. Ahí aparece mi foto y ahí los pueden ver a ellos. Mis canciones las pueden escuchar en Spotify, en YouTube Music, en Apple Music, en general en todas las plataformas digitales. Búsquenme así, Andrés Omar Martínez, y ahí voy a aparecer. Para mí fue un gusto haber estado en este episodio con usted y nuestros seguidores. Encantado de poder platicar contigo, Espi. En verdad te admiro mucho, te deseo muchísimos éxitos. Te agradezco infinitamente la oportunidad que me das de platicar contigo.
te pido disculpas por la demora, porque sí me tardé en responderte, en concretar esta actividad, pero estaba en mi mente hacerlo y pues lo disfruté enormemente, en verdad. Te agradezco mucho, te deseo muchos éxitos. Y quiero aprovechar tu entrevista, tu invitación, para compartirles un tema que recientemente grabé. Ojalá se pueda que tu podcast sea la primera publicación de esta canción que se titula Te mando un beso. Es una canción muy bonita, muy tierna y que con mucho gusto te la dedico a ti. Gracias. Es un honor. Bueno, nos despedimos. Nos dejamos escuchando una bonita canción del señor Andrés Omar Martínez. Saludos para todos ustedes. No hay distancia que impida el sentimiento, ni silencio que apague mi voz. Desde aquí con el alma en el viento, te mando un beso cargado de amor. No hay pantalla que encierre lo que siento, ni frontera que impida soñar. En mis labios florece el pensamiento que te busca, que te quiere abrazar. Te mando un beso directo hacia ti, con el viento lo puedes sentir. Lleva mi risa, mi calma, mi fe, mi forma de amarte sin tocar tu piel. Te mando un beso directo hacia ti, con el viento lo puedes sentir. Lleva mi risa, mi calma, mi fe, mi forma de amarte sin tocar tu piel. Si un día te llega sin aviso, como brisa en un amanecer, no lo apartes, déjalo contigo. Es mi modo sutil de volver. Te mando un beso volando hacia ti, cruzando el tiempo queriendo decir que aunque lejos te siento aquí, porque el beso nace también de ti.